Bienvenida, querida amiga del Reto al Éxito Emocional, el podcast que nace para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Adriana Figuera, tu host, y hoy converso con una mujer cuya historia me tocó profundamente cuando empecé a indagar y buscar información sobre ella, porque hoy es una primera conversación y primer contacto que tengo, y me llamó mucho la atención su historia, porque no llegó al trabajo que hace hoy desde solamente un libro de texto o un libro, llegó desde ese dolor, ese reto, desde esa pérdida de su madre y desde sobre todo la valentía de no huir de esos procesos dolorosos y esos retos, y de eso precisamente se trata del Reto al Éxito Emocional. Ella es psicólogo transpersonal, mentora de ciclicidad femenina y creadora del Proyecto Rubí. Su enfoque es un enfoque que une psicología, espiritualidad y creatividad para ayudar a las mujeres a dejar de vivir en línea recta y empezar a vivir en sus propios ciclos con más coherencia, con más sentido y sobre todo en más poder. Ella es Yurubí Correa. Bienvenida, Yurubí, y gracias por estar aquí conmigo hoy. Hola, Andreina, gracias a ti por la invitación, por este espacio y por esa presentación tan hermosa que acabas de hacer. Siempre, aunque me presentan, siempre me gusta volverme a presentar. Yo soy Yurubí Correa de Proyecto Rubí, psicóloga, también arteterapeuta transpersonal, creadora de la metodología Mujer Rubí y además también ahora autora de este hermoso libro que es como un hijo más para mí. Y bueno, como decías, una de las cosas en las que yo me he enfocado los últimos años es ayudar a las mujeres a integrar su psicología cíclica, o sea, cómo afecta la ciclicidad a nivel de emociones, de pensamiento, de energía, espiritualmente también, y lo puedan integrar en su día a día para que esto les permita no ir en contra de sus propios ritmos naturales, sino más bien reconciliarse con ellos y entonces con esto poder avanzar, ¿no? Es un poco el mensaje muy resumidamente de que a qué me dedico. Sé que vamos a tocar demasiados temas. Yo tengo aquí un conjunto de preguntas, pero sé que vamos a tocar muchos temas. Me interesa mucho saber tu abordaje, lo que tú misma has vivido como mujer con tu propio ciclo y también acompañando a otras mujeres. Pero antes de llegar allí, me gustaría empezar por los retos, ese reto emocional. ¿Cómo fue para ti transitar esa pérdida de tu madre? ¿Cómo navegaste ese reto y cómo? Me interesa saber qué aprendizajes tuviste de allí para conectar y avanzar con tu propósito. Un poco desde mi perspectiva, siento que quienes pasan por una situación como esa, hay quienes se pueden cerrar y hay quienes pueden abrirse a vivir y a vivir en propósito y servir. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso para ti, cómo lo transitaste, cómo te ayudaste. Bueno, mira, mi mamá falleció, yo tenía 21 años y fue una muerte repentina. Ella le dio dengue y ella cumplió 49 años un domingo y el viernes de esa semana ya falleció con los síntomas y todos estos temas, ¿no? Entonces, claro, yo tenía 21 años y yo decía, wow, o sea, fue el torbellino de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me cuido? Física, emocional, mental, espiritualmente, cómo me sostengo, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser mi propia madre? Y yo, dentro de ese transitar el duelo, por supuesto, porque no fue una cosa de la noche a la mañana, yo me decía a mí misma, o sea, esto pasa para algo y yo quiero transformarlo en algo para mejor, o sea, que me esté dejando alguna enseñanza, ¿no? Yo en ese entonces todavía estudiaba psicología y la verdad es que dentro de la carrera no llegué a conseguir como esa respuesta o ese camino para yo sostenerme a mí misma emocional, física, mentalmente, ¿no? Porque la carrera está como más orientada hacia los demás, ¿no? A evaluar otro tipo de cosas. Pero en el proceso, entonces yo empecé a indagar de manera personal distintos temas de espiritualidad, bueno, sería un podcast entero nada más hablándote de esos otros temas, pero el punto es que o llegaron a mí, o a ambas cosas, lo que es los arquetipos femeninos, que son muchos, pero digamos los que son sobre todo asociados a la ciclicidad femenina. Y entonces poder entenderme a través de esto, de que yo no es que estoy loca, no es que, ay, porque eres complicada, no, es que soy cambiante, no soy una máquina lineal, sino que soy un ser cíclico.
Entonces, poder descubrir y entender que, por ejemplo, los hombres viven a través de o bajo un ciclo circadiano, es decir, ellos son como el sol, ellos cambian, sus cambios se dan durante el día y eso hace que todos los días sean de manera lineal, ¿no? Porque el cambio se da cada día, pero al final hay una constancia. En cambio, la mujer no, la mujer va o sigue lo que es un ciclo infradiano, que es más como la luna. Y la luna va cambiando y pasa por distintas fases durante el mes. Pasa desde la máxima luz de la luna llena hasta la luna nueva, que está completamente negra y escondida. Y nosotras hacemos exactamente lo mismo, pasamos por distintas fases que nos los proporcionan los cambios hormonales del ciclo menstrual y que estos cambios hacen que dentro de nosotras se activen ciertos arquetipos que se les da unos nombres como para poder trabajar desde lo simbólico a nivel inconsciente, que sería la doncella, que es la fase cuando se va la menstruación, que ya estamos así como, ya salí de la cueva, entonces ahora quiero explorar el mundo y entonces tienes una claridad mental y una energía, entonces es un buen momento para empezar a hacer el ejercicio así, voy a subir la montaña, socializar, en el trabajo lo puedes aplicar muchísimo porque es el momento donde tienes energía para hacer todos los checks en tu lista. A la doncella le encanta llenar su lista. Y luego viene la fase de la ovulación, que es cuando se activa el arquetipo de la madre. Es como estar la luna llena para nosotras internamente, así como está la luna llena de radiante, estamos nosotras, ¿no? Y estamos ahí para súper empática también, para sostener a los demás, para nutrir, para conectar. Si trabajas con equipo, es un buen momento para trabajar con equipo. Es un buen momento para hacer una entrevista como esta, por ejemplo, porque estás así como, estás para el mundo de afuera, estás disponible. Pero ¿qué pasa? Esos son solo 2 semanas de todo un mes. Luego viene la fase premenstrual, que se asocia al arquetipo de la hechicera, y es una fase que es como la luna menguante, es una fase donde ya la luna se empieza a retirar y tú también necesitas empezarte a retirar. Para eso necesitas soltar, necesitas, cuando digo retirar, retirarte del mundo de afuera o ir más hacia adentro, es poner las cosas, bajar el ritmo, poner las cosas como en mayor pausa. Es el momento de sentarte a sacar balance de qué viene funcionando y qué no, y cuál va a ser la solución para hacerlo. ¿Qué pasa? Que nos han enseñado que tenemos que estar como las otras dos fases iniciales Forever. y no nos permitimos el espacio de hacer silencio, de pausar, de hacer el balance. Y entonces ahí es cuando empiezan los síntomas de que te llevas por delante a todo el mundo, de la rabia, y es que estás premenstrual, y entonces la gente rechaza esa fase, pero porque nos han enseñado a rechazarla y a negarla. Realmente es un momento de hacer más silencio, de comunicarlo también con palabras que ya tú sepas dónde estás parada y saber comunicarlo al mundo para que no haya tanta fricción, ¿no? Y ya luego vendría la última fase, que es el de la menstruación, los días de sangrado, que se asocia al arquetipo de la anciana sabia, como la luna nueva. O sea, la luna nueva tú la ves negrita, pero con una gran cantidad de luz alrededor que tú la sientes así contenida como hacia la cueva. Igualita estamos nosotras en esos días. Es el momento de no tanto accionar, sino de sembrar la semilla de qué es lo que quieres hacer, porque ya te permitiste en la fase anterior de sacar balance y saber qué vas a hacer ahora para solucionar lo que no esté funcionando. Y entonces en este momento es sembrar esa semilla. ¿Qué voy a hacer? Permitirte meditar, el descanso profundo, porque no tienes tanta claridad mental para el mundo de afuera. Es más una sensibilidad desde el cuerpo, ¿no? Y es muy desde la espiritualidad también. Es un momento muy bonito para meditar, para pintar mandalas. Tanto que uno se queja de, ay, es que no descanso, es que no he descansado. Bueno, la menstruación te permite 2, 3 días de Parar. organizarte para parar y permitirte el silencio y estar para ti, solo que no nos han enseñado, nos enseñan, tómate la pastilla para que sigas adelante y ignores esto, ponte esto para que no tengas que estar sangrando por allí y seguir con tu vida como si nada, cuando la naturaleza es tan sabia y nos creó de esta manera para poder autorregularnos mes a mes, ¿no? Entonces, poder descubrir todo este mundo para mí fue súper importante porque empecé a habitarme yo, a lo que yo le digo maternarme, que es ser mi propia madre, ¿no? Poder saber
cómo estoy disponible yo emocionalmente, energéticamente, físicamente, espiritualmente, para poder organizarme, ¿no? Entonces, eso fue lo que fui conociendo que me ayudó a mí a terminar como sí, de tomarme la mano a mí misma en este proceso de duelo, de despedir a mamá. Pero entonces después viene otro reto que es convertirme en mamá sin Mm. mamá, ¿no? Justo te iba Eso a preguntar, ¿ya eras mamá cuando pierdes a tu mamá o cómo fue? Ok. no, no, no. De hecho, yo al inicio, nosotros, o sea, mi esposo y yo, nos casamos y pasaron 6 años para nosotros ser papás. Y una de las tantas cosas que yo le decía a mi esposo era yo todavía tengo muchas cosas que hacer yo internamente antes de dar este salto, porque yo sé que es un cambio del cielo a la tierra, ¿no? Y el hecho de poder aplicar todo esto de la sabiduría cíclica, de poder estar para mí, para ellas, también me ha ayudado muchísimo a poder sostener la maternidad desde un punto de vista distinto, ¿no? O desde un lugar diferente, además que son dos niñas, ¿no? Entonces poder transmitirles a ellas desde el día a día, desde lo más, hija, ya va, estoy premenstrual, o sea, necesito que por favor colabores más de lo normal, o sea, estoy agotada hoy necesito hacer silencio, quiero que te acuestes más temprano, yo tengo que, en lo que te duermas, yo me levanto y voy a hacer mi meditación o voy a, ¿sabes? Porque esa importancia de poder a las siguientes generaciones enseñarles esto, ¿no? Y bueno, desde ya, no hace falta esperar a las siguientes generaciones, pero digo, sobre todo en casa, ¿no? A las niñas, que se les haga de manera muy natural y fácil esta información, ¿no? Y bueno, el tema de poder aplicar la ciclicidad me ha ayudado a mí a sostener la maternidad o sostenerme dentro de la maternidad y sostener Proyecto Rubí, ¿no? También, porque yo me pongo mis objetivos, digamos, más alcanzables ahora, porque ya yo me pongo las metas, digamos, de manera cíclica. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, el libro es la gran meta, pero para poder hacerlo alcanzable, yo lo tengo que hacer en micrometas. Entonces, esas micrometas yo las voy abordando mes a mes. O sea, en Dentro del este ciclo. ciclo según los días que yo sé que voy a estar con mayor energía, entonces me enfoco y hago esto esos días y me organizo. En estos días hablaba con una persona y me decía, bueno, pero es que yo no tengo que ser psicólogo para saber de la ciclicidad. Yo, obviamente que no tienes que ser psicólogo, es una información que todas tenemos, el tema es que nadie nos enseña a evitarlo. Lo ignoramos por completo y que está bien, tú puedes investigar, pero yo desde la psicología y mis propias herramientas te acompaño a ti a ver, por ejemplo, cuáles son las creencias limitantes que van surgiendo, porque durante la fase premenstrual es una fase donde todo lo que es muy del inconsciente, de esa sombra, está muy a flor de piel. Por Mm. eso cuando alguien te ve medio feo, tú, y empieza la crisis. Es que no es que te vea medio feo, es que dentro de ti hay un pensamiento que te activó, no sé, abandono, rechazo, qué sé yo, depende, cada caso es un caso. Vamos a revisarlo y vamos a trabajar esa creencia Yo o lo tengo que trabajar. ese detonante. A mí todos los meses me da el síndrome del impostor. Yo de hecho, hace poco en mi canal de YouTube, video no del podcast, sino de Andreina como marca hablaba, que yo todos los meses me cuestiono, Dios mío, ¿será que el negocio, será que sí, será que es por allá, será que...? Y también explicaba ahí que ya he entendido con el tiempo que cuestionarme es una forma de, no es ganas de renunciar ni de abandonar, es eso, un cuestionamiento de ver qué cosas quiero hacer distinta, justo un poco lo que decías, qué intención tengo, y me pasa todos los meses con la regla el síndrome del impostor que al principio lo veía como algo malo, es que duda de mí o me estoy hablando mal, pero en el fondo no, es como que internamente me lleva a cuestionarme, a hacerme preguntas para ver qué de verdad es importante, qué de verdad no, qué sacrificios de verdad quiero hacer porque es una prioridad para mí, qué quiero soltar. Entonces, con el tiempo, de hecho lo posté hace como 2 semanas, con el tiempo y con la práctica, sin saber esto, ahorita es que me está cayendo como la locha con lo que dices, lo hacía muy intuitivamente a que, bueno, es síndrome del impostor y luego no es síndrome del impostor. Me estoy cuestionando algo de verdad, de cosas que quizás quiero de forma distinta y lo estoy escogiendo en esos días de regla. Así que me encanta. Tengo una pregunta, tengo varias. Quiero que hablemos del proyecto Rubí, pero antes, como mamá, como mujer, para quienes nos estén escuchando que de repente tengan niñas, yo soy mamá de 2 varones, pero ¿qué necesita compartirle
mamá a sus niñas, no sé qué edades tengan las tuyas, pero sí, ¿qué información le damos? ¿De qué hablamos? ¿De cómo podemos empezar a mostrar ese aprendizaje que tú decías, mira, para las generaciones de ahora y las siguientes? ¿Qué podemos hacer en el día a día para normalizar? Yo, por ejemplo, mi relación cuando yo me desarrollé, mi relación con mi regla, con mi periodo, con mi ciclo como niña, era como que, qué fastidio esto, y porque me duele, porque a mi mamá le dolía, y siempre fue desde allí. Con el tiempo he aprendido, y sobre todo después que me convertí en mamá, siento que le agarré como un amor al ciclo, a que más bien gracias a esto he podido crear esto, y ha sido distinto, pero antes de eso, honestamente, yo hubiera el dolor, qué fastidio, me dan la regla, eran los días del mes. Entonces, para evitar eso, ¿qué podemos decirles a las niñas o cómo podemos compartirles información desde ahora? Mira, ahí, bueno, un par de cosas. En principio, lo que te decía de poder habitarlo nosotras mismas en nuestro día a día, ¿no? Porque eso ya hace que ellas la puedan ver desde una manera más natural, sin desde conceptualizarlo tanto, sin que se sienta una clase, sino que forme parte de tu naturaleza como niña, ¿no? Y, ojo, y en tu caso que eres mamá de varones también es súper importante porque Iba a hablar. ellos aprenden de ti cómo después relacionarse con sus futuras parejas, ¿no? Sus esposas si se casan, o sea, o si tienen hijas, entender a la mujer desde mucho antes y respetarla, respetarle sus tiempos, no decir, porque hace poco fui a una entrevista de radio y entonces abajo salieron unos comentarios que yo decía, y yo la agarré y lo puse en mis historias y yo, miren, señores, o sea, justo esto hace que demuestren, o sea, la importancia de lo que yo hago para que no sigan pasando estos comentarios. O sea, como, bueno, no lo voy a decir aquí porque eso es como grosero, pero esa importancia de sí, de habitarlo nosotras mismas. De hecho, muchas personas me han dicho que, oye, ¿será que yo puedo comprarle este libro a mi hija chiquita? O mira, ¿será que puedes sacar la versión, que creo que va a ser el siguiente paso, la versión adaptada para niñas, que claro que lo quiero? Pero entonces, claro, yo decía, sí, pero tú ya habitas, ya tú integras en tu día a día lo que es la ciclicidad, porque no se trata de darle a ellas el libro y tú no haberlo pasado por ti. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque claro que, ajá, uno puede dar tips, pero al final cada caso es un caso, cada niña es un mundo, cada mamá es un mundo. Entonces, para mí la invitación, sinceramente, va a aplícalo tú, conecta tú con esta información, empieza a observarlo tú para que desde ese corazón tuyo, desde la mamá de esa criatura, que además la conoces porque cada niño hay que abordarlo también a su estilo, ¿no? Saber cómo darle la información a ellos. Ojo, en el caso de estos libros que están orientados realmente a las mamás, que se llama Mandalas Conecta con tu sabiduría cíclica femenina, es súper lindo porque es información que va completamente al inconsciente, porque Mm, va con mandalas. Obviamente que hay textos que te explica cuáles son los arquetipos, cómo se asocia la ciclicidad. O sea, es un trabajo que se hace muy sin mediar tanta palabra, pero también tiene información, ¿no? Entonces, si se lo quisieras regalar a tus chamos, pues por supuesto que también aplica, pero para mí la invitación es aplícalo tú, usa tú el libro, empieza tú a hacer tu registro menstrual, que antes comentabas que te diste cuenta de que el síndrome del impostor a mí me pasa todos los meses también, pero ya yo lo he visto como es la hechicera tocándome la puerta de, bueno, vamos a sentarnos a sacar el balance, ¿verdad? Y como decías tú, ¿qué realmente quiero sostener? ¿Yo quiero seguir sosteniendo esto? ¿Me está funcionando o no? ¿Qué cambio quiero hacer? Pero entonces para abrirle la puerta al hechicero y que se entre a tomar un tecito conmigo y hagamos el ejercicio, tengo que parar el mundo de alrededor y hacer silencio suficiente para escucharla. Entonces, llenar el diagrama lunar, que de hecho dentro del libro también está, vamos a ver si consigo la página, que es un registro donde puedes ir llenando justamente tus cambios del ciclo, si no también pueden entrar a mi página web y ahí yo se los doy como un regalo, porque creo que por ahí es el primer paso para empezar a ver esos cambios de nuestra energía mes a mes. Y entonces, ¿para qué? Para que empieces a organizar tu vida, tus tiempos, tus objetivos, lo que sea que quieras avanzar en tu vida en función
de tus propios ritmos naturales y que este sea el puente o el trampolín para lograr lo que sea que te propongas, pero respetándote, respetando ese femenino que hay en cada una de nosotras, ese energía femenina, diosa, como lo quieras llamar, que al final simplemente es la mitad de lo que somos, porque ojo, también somos masculinos, todo ser humano es masculino. El tema es que nos han enseñado demasiado y se nos exige ser demasiado desde lo masculino. Entonces ahorita está la herida colectiva del femenino y también del masculino, porque estamos en exceso queriendo hacer, cuando digo masculino y femenino no me refiero a géneros, me refiero a cualidad de energía, así como está el protón y el electrón, es lo mismo. Positivo, negativo, es lo mismo. Es masculino, femenino, que es acción, hacer, el masculino. Ser, el estar en descanso, el más bien recibir, es femenino. Entonces, tener ese balance en tu vida hace que tú estés en balance. Y el ciclo menstrual te lo regala mes a mes. Las primeras 2 semanas son más de acción, más del mundo de afuera, que es más el masculino, y las últimas 2 semanas es más hacia el mundo de abajo, el mundo de adentro, que es más el femenino. Entonces ya poder transitarlo desde allí hace que tú puedas estar en mayor balance y eso te da paz mental, te da mayor armonía, vives un bienestar emocional, solamente escuchando tus ritmos. Me encanta. Yo de una forma u otra lo empecé a implementar, como te decía, uno desde que me convertí en mamá y también que en ese momento, hace más de 5 años, nació mi negocio y fue una forma muy intuitiva como de conocer y saber cuándo tenía esta energía extra, cuándo no. Y hoy en día, tal cual como escribes, no escojo un webinar, sino es en mis días que yo sé que estoy bien. Y me pasa algo curioso porque el año pasado dejé de amamantar a mi segundo hijo. Eso fue más o menos en mayo y tenía un webinar programado para agosto. Tiene como unos 3 meses en el que todavía mi periodo estaba organizándose, regulándose. Y al final, el webinar que había escogido y tenía toda una estrategia montada, no me tocó en la semana que yo quería, sino en la semana de regla. Terminé llorando en el webinar. Fue espectacular igual y hubo una energía muy femenina. Incluso lo compartí en vivo, chicas, estoy emotiva y estoy emocional porque estoy en mi regla, estoy en mis días. Y esto lo comparto porque yo hablo mucho de no desde cómo tú lo abordas, pero sí la importancia de la ciclicidad que tenemos como mujeres y que también impacta nuestro negocio, nuestro día a día, la toma de decisión, lo creativas que somos, lo que nos cuestionamos y que desde mi opinión cada uno tiene su magia y mientras más logramos como conocerlo, no es que vamos a tener mejores resultados, sino que nos vamos a sentir mejor con nosotras mismas. Tengo que trabajar el hecho de integrar a mis niños porque no es algo que ahorita cuando te escuchaba siento que he hecho intencionalmente. De repente, si estoy en mis días, yo me siento mal, pero ¿y por qué te duele? Bueno, porque tengo un ciclo que es de la mujer, le he dicho, pero no le he dado mayor detalle, así que pienso que es importante a las mamás varones que estén por aquí hacerlos partes, porque como tú dices, hay un respeto que ellos van a tener hacia la mujer en un futuro. Yurubi, quiero hablar de emprendimiento, porque quiero saber qué retos has tenido y cómo fue, o sea, cómo fue cuando decidiste, mira, yo soy psicóloga, pero estoy explorando este camino y están los arquetipos y el ciclo y a mí me hace bien. ¿Qué retos emocionales, diálogo interno, fue un boom de energía y fue todo camino claro? ¿O cómo fue para ti transitar ese proceso y me encanta hoy todo lo que haces, lo que compartes, mira, y tienes el libro, y tengo un recurso en mi web, me gustaría como que adentrarme a Yurubi, emprendedora, empresaria, y qué ha pasado para llegar a donde estás hoy, para acompañar a otras mujeres a estar cada día mejor con su ciclo. Mira, lo primero, antes de eso, déjame tomar un gran respiro, porque no ha sido algo sencillo en lo absoluto. Como comentabas antes, sí, bueno, yo estudié psicología, yo me fui por mención clínica, pero realmente yo cuando terminé el título, o sea, yo decía, esto no es para mí, esto no es lo que yo realmente buscaba. Yo siempre, o sea, digamos, la psicología, la ciencia que estudia el alma, y yo me fui por allí, pero realmente el alma no es algo que esté dentro del pensum académico de la psicología, ¿me explico? Entonces, casi todo lo que yo realmente hago hoy en día, aunque por supuesto mucho de lo que estudié me sirve, ¿no? Pero
casi todo lo que yo me dedico hoy en día son certificaciones, diplomados, formaciones que estuve haciendo en paralelo y por supuesto hasta, porque me encanta estar todo el tiempo como actualizándome, que por ejemplo psicología profunda de Jung, el tema de la ciclicidad, como formándome como Moon Mother con Miranda Gray, la psicología transpersonal, bueno, las certificaciones como arteterapeuta con mandalas, que allí lo que hago es, lo que aprendí fue a aplicar el mandala como un protocolo dentro de la sesión, ¿sí? O sea, estamos en sesión y tú vas a pintar un mandala, pero yo te hago preguntas y surgen temas de un diálogo que luego lleva y ahí se aplica todo el tema de la psicología, ¿no? Entonces, era como, al final hice mi camino a mi manera, resonando con lo mío, porque yo no iba, por ejemplo, el tema de evaluación clínica. Eso para mí no, está bien, se agradece, es importante, pero hay quien se encargue de eso, no es para mí. Entonces, primero transitar esa parte de soltar lo académico y entonces irme más por ese temor de que me vieran demasiado hippie, ¿no? Tú sabes, era como, wow, ¿cómo hago el balance para que me tomen en serio y que esta información es importante? Si te pones a ver así a lo macro, todo esto es muy el diálogo desde lo masculino, ¿sí? Si tú lo ves desde el femenino, el camino siempre es el del corazón. Ya está. Sin conceptualizarlo tanto. Tú le puedes decir 3 palabras a una persona desde aquí y ya con eso le hiciste el día. ¿Me explico? Entonces, ojo, ahorita lo digo así muy sencillo, pero porque ya, Ya lo yo, viviste. exacto, yo inicié Proyecto Rubí en el 2018 y uno de los retos, o sea, primero, ser mamá, ser la maternidad, también lo tengo que decir, vivir en Venezuela ha sido también retador, ¿no? Nunca me fui, siempre estuvo en los planes, pero al final nunca nos terminamos, o sea, nunca se dio el poder irnos. Entonces, ser mamá de 2 en Venezuela, eso fue como muy, wow, cómo hacer el balance, porque claro, cuando yo era pequeña, mi mamá siempre estuvo ocupada trabajando. Entonces, y después murió muy joven. Entonces yo me quedé con ese mal sabor de boca de, cuando yo sea mamá, yo quiero estar presente para mis hijas, ¿sabes? Yo quiero llevarla, buscarla, yo quiero estar con ellas, escucharla, saber cómo le fue, ayudarla a leer, o sea, quiero estar para ellas, pero eso requiere, dentro de este sistema en el que vivimos, en este contexto, estar muy presente allí, pero no es remunerado, ¿sí? Entonces esa frustración del, oye, sí, estoy aquí, esto es un trabajo, porque cada hijo es un trabajo, porque cada caso es un caso, ¿sabes? Entonces, esa tener que estar anticipándote, eso, wow, poder sostenerlo mientras sostengo Proyecto Rubí a solas y tratando de quitarme esas capas de no es por lo clínico, es por lo cíclico, por lo que yo me quiero ir, ¿no? Desde lo arquetipal, desde ese sentir que yo tengo, eso yo llevó mucho tiempo, ¿no? Entonces, retos, por ejemplo, además de sostenerlo, el síndrome impostor o el no ser suficiente, porque claro, me ausento tanto ahorita porque, bueno, no sé, mi hija está chiquita o yo qué sé, que cuando voy a retomar, entonces ¿será que soy suficiente? Porque, no sé, a lo mejor estoy desactualizada, porque a lo mejor estoy, no sé, y ese miedo pero al final lo que he aprendido, y es algo que de hecho esta semana lo hablaba, o la semana anterior, en un live que tuve por el mes del libro, que hice un ciclo de live, y con unas invitadas yo les decía, o sea, para mí lo importante, y es algo que trato de compartir siempre con las demás personas, es no compararte con los demás, sino ser autorreferencial, es decir, ser tu propia referencia. Mirar hacia atrás y decir, hace 2 años dónde estaba, dónde estoy ahora, todo lo que he caminado, un paso a la vez, pero lo he caminado y lo he caminado yo. Y nadie me va a venir a contar a mí cómo se camina ese camino o cómo se transita ese camino, valga la redundancia antes, ¿no? Y entonces eso también a mí me da, ¿sabes? Ser retos, eso, mantener o no dejar que ese síndrome de impostor gane, sino, bueno, habitar o abrir la puerta del hechicero y vamos a sentarnos mes a mes a ver cuáles son los cambios que quiero dar cuando estoy menstruando, que esa es una fecha o una fase muy importante porque estás tan hacia adentro que estás alineado con tu verdad más profunda, con tus valores fundamentales. Entonces,
Si tú quieres que alguien te dé un consejo, sí, profundo, profundo, pregúntale a una persona que esté menstruando, porque muchas veces, obviamente, y si está consciente también, ¿no? De lo que está, porque está muy hacia adentro, no está en el mundo de afuera. Tú quieres consultarle algo de estrategia a una mujer, espera que se le vaya la menstruación, que ahí va a estar pendiente de cuánto detalle el tema de estrategia, de esta estrategia. Entonces, poder habitar todos estos espacios a mí me ha ayudado muchísimo a superar ese reto de lo que es la maternidad, de lo que es estar en Venezuela, ese no soy suficiente, y sobre todo la maternidad en este sistema que nos ha llevado cada vez más a maternar en aislamiento, en soledad, ¿sabes? Antiguamente era en tribu, entre todos colaborábamos. Y ojo, no solamente a la mujer, también al hombre, por ejemplo, en el caso de mi esposo, muchas veces él quisiera participar más, pero la exigencia laboral y el horario laboral no se lo permite. Entonces es un tema del sistema en el que estamos, que realmente, aunque diga que la familia es lo más importante, no está para la familia, para sostener a la familia. Entonces, bueno, hacerlo en equipo, hacerlo lo mejor que podemos, desde el lugar en el que estamos, pero siendo humanos y sabiendo que, bueno, tampoco lo estamos haciendo perfecto, ¿no? Pero digamos que eso es una de las cosas que más me ha sido retador para mí y también entendiendo que un negocio, un emprendimiento, un proyecto es un hijo. Es un hijo, de hecho, las mujeres estamos desde nuestro útero, no solamente hijos biológicos, sino es un centro energético por el cual pasa, ¿sabes? Desde la mente, el corazón y el útero para dar a luz al mundo. Entonces, todo proyecto o lo que sea que lances, pues poder sostenerlo y darle ese, nutrirlo tal cual como un bebé, y así veo yo Proyecto Rubí, ¿no? Entonces es esa maternar todo, a Proyecto Rubí, a mis hijas, a mí misma. A mí misma, es correcto. Si tuviésemos que darle algún consejo a quien esté en Yuribi hace X años cuando estabas empezando, de quiero hacer algo, quiero hacer un proyecto, pero de repente es algo místico, de repente es algo no tradicional, por decirlo, un poco la situación en la que tú estabas. Me gustaría saber tu opinión como psicóloga, como mentora de ciclicidad femenina y como mujer mamá. ¿Qué tips, qué advice, qué consejo, qué sugerencia le das para empezar? Esto te lo pregunto porque dentro de mi audiencia hay muchas mujeres emprendedoras en una etapa inicial, es decir, que están con la idea que quieren y que me gustaría saber cuál es tu advice para ellas, para entendiendo que es un proceso, como tú dices, son muchos procesos abiertos, son muchos retos, son muchos sombreros puestos, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ayudarse si están empezando? Para mí, y se lo digo también a mujeres amigas y mujeres que acompañan a la comunidad, yo creo que el punto inicial, y suena, no sé si cliché sea la palabra, pero para mí lo más importante es dar el primer paso. No, o sea, nos encanta, y lo sé, lo viví, lo vivo, lo escucho, nos encanta ver a nuestros hijos ya, imaginarlos ya grandes, graduados, tú sabes, ¿no? Bellos, andando por la vida, seres funcionales, pero no, hay que primero concebir, gestar, dar a luz, cambiar el pañal, amamantar, ¿no? Los dientes, en la escuela. Y exactamente igual es un proyecto, un trabajo, como lo quieras ver, la carrera, la profesión que elijas. Muchas veces uno elige, bueno, me voy a ir por aquí, pero resulta que con el tiempo te das cuenta que es por allá. No importa, da el paso. El tiempo te irá llevando al sitio donde tú realmente quieres estar, pero el punto es dar el paso. Si te quedas en, ¿cómo es? Parálisis por análisis, no vas a avanzar a ningún lugar. Lo importante es que tú tengas claro cuál es el norte, aunque sea más o menos claridad del norte, para saber hacia dónde ir. No sé si has visto, me imagino que sí, la película Alicia en el País de las Maravillas. Hay una parte donde ella está, que está como con unos carteles para elegir el camino hacia dónde ir. Y el gato le dice, y ella le dice, ¿para dónde voy? Entonces el gato le dice algo así como, bueno, todo depende de dónde quieras ir. Entonces, que no sé, bueno, si no sabes, no importa qué camino elijas. ¿Sí? Entonces es más o menos eso. Si no sabes a dónde quieres ir,
cualquier camino, ¿sabes? No Va a importa. En servir. cambio, si tú tienes tu objetivo claro, empieza a dar los pasos. Que va a haber que hacer cambios, siempre va a haber, siempre va a estar dentro sobre la mesa, o sea, igual con los hijos, hay que cambiar de colegio o del sistema como tal, o hay que cambiar de doctor o lo que sea, porque hay que ir haciendo ajustes en el camino, porque va creciendo y le va cambiando y entonces es lo mismo. Entonces, que nos da vergüenza exponernos. Esto de mi mentora Mabe Otero, que sé que la conocen, o sea, no es exponernos, es compartirnos al mundo. Todos tenemos algo importante y de valor que compartir y es como una falta de respeto para uno mismo no mostrarlo al mundo. Entonces, por simple que pueda parecer, darte ese lugar, dar a luz ese bebé y sostenerlo en el tiempo. ¿Qué va a cambiar? Buenísimo, va a cambiar, igual que nosotros siempre estamos cambiando. Y es muy curioso también, por ejemplo, con las mujeres, porque muchas veces se elige un camino profesional y cuando llega la etapa de la perimenopausia, que es como, que esto no lo hablamos, ¿no? Pero las fases del ciclo menstrual es como si fuera un pequeño entrenamiento o un mapa micro de las etapas vitales de la mujer, ¿no? Cuando estás preovulación o la doncella, es como la etapa de la mujer joven que quiere ir a viajar el mundo y sacar su carrera y entonces va con las amigas y sale de fiesta y chévere, pero eso es una etapa. Después viene la otra etapa, que es como estar ovulando o de la madre, que es gestar, sostener, cuidar, tener hijos biológicos o no, simplemente tener proyectos, ideas, también son bebés, ¿no? Pero es esa edad fértil, es la etapa de la mujer un poco más madura, joven pero madura. Luego viene la etapa de la perimenopausia, que es como la fase premenstrual o del arquetipo de la hechicera, que es la etapa del balance, de ese torbellino de emociones, de, ok, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer realmente y cómo lo voy a hacer? Y por eso en esta etapa pasa muchísimo que las mujeres terminan las relaciones, Las crisis, lo que llaman de cambian, las crisis de los cambian, 38 a los 40 que la llaman sí, como la crisis de los 40. ¡Ay, qué interesante! sí, O sea, como depende nunca lo hemos de cada mujer, ¿no? Al final, pero sí, es esa etapa y cambian de profesión y si eran, no sé, súper académicas, entonces se van a, no sé, hacen una posada en la playa. Me explico, es como el cambio completo porque sacaron balance y se dieron cuenta que estaban en saldo negativo, en números rojos y dijeron, ya va, yo a partir de ahora no quiero vivir mi vida así. Y entonces hacen los cambios en función a eso. Y luego la fase de posmenopausia, que sería como la fase del sangrado o de la anciana sabia, es esa etapa en donde la mujer está alineada con su verdad, donde no va a hacer algo que realmente no le interesa hacer, ¿sabes? Es esa anciana, ojo, también esto nos ayuda a nosotros a sanar la idea que tenemos de envejecer y de las canas y más bien te están dando sabiduría. O sea, en una tribu, una mujer puede ser chamana o poder ser la sanadora del pueblo luego de que ya no pueda sangrar, porque dentro de la sangre hay tanta información y sabiduría. De hecho, ya se ha visto que hay estas células madres y están buscando para hacer medicamentos con las células madres de la sangre menstrual. Pero bueno, el punto es que ellos consideran que como la sangre ya no se derrama a la tierra, que digamos puede verse como una ofrenda en gratitud por tener un útero por el cual sirve, o sea, es como el canal para traer vida a este mundo, es como esa honra, ofrenda, ¿no? A la tierra, a la naturaleza, a Dios, como lo quieras ver. Y en vez de derramarla, empieza a ser contenida en ti. Entonces, para las tribus era como, bueno, o sea, ya esta mujer se puede considerar como sabia porque literalmente toda esa información queda en ella. Entonces, eso es una de las tantas cosas para poder ser la chamana, la sanadora. Y qué bonito poder reconciliarte con eso, ¿no? No es que estoy dejando de servir y ser útil, sino que estoy en otra etapa de mi vida y ya está. O sea, me explota la cabeza y veo también la causa tan importante que tienes como profesional Yurubí de educar más
no solamente a las nuevas generaciones, a la sociedad en general. Escuchándote, me hiciste pensar en algún momento, no sé si lo leí, lo escuché, pero sí me vino a la mente claro de que en un país asiático, me parece que es Japón, pero quiero referirme a país asiático porque puedo estar metiendo la pata, pero donde ellos veían el tema de la menopausia como la etapa más guau de la mujer, precisamente por lo que tú escribes de la sabiduría. Y en esto, entonces, hacían comparaban con, por ejemplo, en Latinoamérica, como la mujer que está no está menopáusica, esa está con los calorones, es como algo negativo, algo despectivo, y en este país asiático era más bien como una ofrenda a esa mujer que ha pasado por todos estos ciclos y que está en una etapa de sabiduría completa, y me parece hermoso porque al final es eso, es todo un camino recorrido. Jamás había escuchado, tal cual como lo has descrito, de esta conexión entre etapas de vida y etapas del ciclo. O sea, lo seguía por mes a mes, pero no de vida, o sea, no en años. Me pregunto, porque asumo que esto es para quien quiera como ayudarse a largo plazo. Si yo estoy en la etapa de fértil, y vamos a hablar, no sé, por ponerle un rango de años que no aplica, pero por ponerle un rango, 25 a 35 años, etapa fértil. ¿De qué forma puedo ayudarme a conectar con mi ciclo pensando a largo plazo? Preguntas de qué quiero hacer a largo plazo o de qué me gustaría lograr en esta etapa, que como tú bien describes, no necesariamente tiene que ser un hijo biológico, puede ser un proyecto. O sea, me gustaría saber cómo ¿qué podemos hacer cuando reconocemos que estamos en esa etapa? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos? Considerando esa etapa de el ciclo de vida, no del mes. ¿Sí me explico? Sí, bueno, para mí, bueno, una vez más, cada caso es un caso, ¿no? Pero para mí es ese sentarte, que parece simple, pero yo creo que es lo más retador en el día a día, es poder buscar esos espacios de silencio, de pausa, para sentarte, ya sea, ojo, obviamente, para mí es fácil hablar del mandala porque sé la profundidad y el trabajo que esto tiene, pero si no resuenas con el mandala, puede ser algo simple como tener un diario y empezar a hacer escritura libre, no importa, tú vas ahí tus ideas. Y eso te va a servir a ti de material para que con el tiempo vayas viendo cuáles son las cosas, los temas que se repiten, o de lo que escribiste, qué fue lo que se cumplió o llegaste a cumplir. Ya sea porque a veces pasa que lo escribiste hoy, pero la broma se te da Bien para allá. bien allá, ¿no? Pero ya tú lo escribiste, lo bajaste. Lo importante, insisto, es permitirnos el espacio de escucha y reordenarnos. Nadie va a venir a hacer la limpieza de la casa interior, del hogar interior, solo nosotras. No va a venir ni mamá, va a venir tu madre interior que eres tú misma. Al final la figura de papá y mamá son o están allí, digamos, espiritualmente, es para que nosotros aprendamos e integremos en nosotras el masculino y el femenino, porque de ahí viene cómo nos relacionamos con el masculino, cómo nos relacionamos con el femenino. Y vuelvo, no estoy hablando de género, estoy hablando de ese balance energético en nosotros, ¿no? Y, y bueno, volviendo un poco al punto, quería aquí, me acordé por el tema de las energías. Antes mencionabas de que si dolor menstrual o, por ejemplo, las mujeres cuando están en la menopausia, en vez de perimenopausia, que si los sofocones, al final todo eso es el cuerpo hablándonos porque es un síntoma más, no debiera ocurrir, o sea, de manera natural no tendría que ocurrir. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando hay dolor menstrual, aunque sea que una condición, que por supuesto, una vez más, cada caso es un caso, aquí nada es generalizado, pero bueno, Correcto. compartiendo información, tiene mucho que ver con sanar lo femenino, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes la menstruación y agarras y te vas y haces la mega rutina de ejercicio, lo más seguro es que algún síntoma te vaya a mostrar y es el cuerpo diciéndote, hey, no es el momento de ponerte a hacer esto. Ok, haz ejercicio, pero camina, haz yoga, no sé, nidra, haz posturas que te restauren el cuerpo y tu energía, pero que no sea ir a hacer esa cantidad de ejercicio, porque tu energía no está allí. Me Que, encanta. claro, que la mujer puede hacer todo. No estoy No. diciendo que podamos hacer todo. Estoy diciendo que si sigues así te vas a quemar.
Sí. Por algún lado va a explotar, ¿sí? Entonces, el punto es ese, habitarnos, hacer silencio, ¿para qué? Para escuchar el cuerpo, para habitar el cuerpo, meditar, que tampoco, o sea, claro, no, tampoco es que te tienes que ir al Tíbet, ¿no? Y a juro irte del mega retiro, ¿no? Con tomarte 5 minutos, aunque sea, a tomarte un té en silencio. Ya eso es permitirte un espacio, porque también, y yo lo sé, soy mamá de dos, a veces es como, ya va, ¿en qué momento? Aunque sea 5 minutos, después de que se durmieron las niñas, ir a la terraza o irme a otro espacio, ¿sabes? Y permitirme el espacio de escuchar. Pintar un mandala, son 15 minutos pintar un mandala. No meditas mayor cosa, ¿sabes? Pones tu música meditativa, pones tu vela si quieres, ese espacio para estar contigo, que más nadie te va a dar, solo tú. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. ¿Me explico? Me encanta Entonces, todo lo que dices, ibas hablando y estaba y que sí, sí, soy yo, porque incluso yo antes de convertirme en mamá tuve un divorcio, o sea, me casé, un matrimonio fallido, me divorcio, luego conozco a mi actual esposo, me caso, pero ese divorcio a mí me hizo entrar en un proceso de transformación y de sanación, sobre todo de mucha conexión con mi energía femenina, porque yo era mucho del hacer, hacer, hacer. Y luego ese proceso de transformación, esta parte que describes, que yo personalmente, desde mi perspectiva, desde mis creencias, en mi propio proceso, conecto un 100% el hecho de que todo este dolor que vivía en mi ciclo, en mis días de menstruación, estaban alineados a esa parte no femenina, esa parte femenina no reconocida por mí misma. Y que luego del divorcio y ese proceso profundo que tuve de hacer como un check-up y un balance en mi vida, a ver, ok, cómo quiero vivir a partir de ahora y qué es importante y qué necesito integrar. Hice un trabajo muy profundo para eso, integrar y regular mi femenino, traerlo más a mi mundo y eso se ve impactado a un 100% en mi menstruación. No quiere decir que a veces tengo mis cositas y siempre lo llevo, hay algo que trabajar, hay algo que cuestionar aquí. al final es eso, no se trata de hacerlo perfecto, sino ir un paso a la vez, un ciclo a la vez, o sea, y te digo, de hecho, hay un programa que yo creé, se llama Mujer Rubí. Cuéntanos Es de un pro- todos los programas ahorita, de ese y de todos. Ok, pero para agarrar el hilo lo que decías, o sea, dentro de uno de los módulos, ahí yo explico varias cosas, o sea, ahí aprendes a lo del balance del masculino-femenino gracias al ciclo, ahí aprendes, por ejemplo, que es lo que quería mencionarte ahorita, a reconocer lo que se llama el viaje heroico de ser mujer, donde lo que te, digamos, para muy resumidamente aquí, que nos enseñan, ya sea desde, como lo vemos en casa con nuestros padres, ¿no? Cómo habitar el masculino y el femenino, que la mayoría de nosotras las mujeres lo habitamos desde solo tengo que estudiar, ir a la carrera, conseguir el trabajo y además con esta idea de que el empoderamiento femenino significa o es igual a una mujer súper recontra, hiper bien definida, muy excelentemente bien vestida, entaconada, maquillada, así, o sea, y además que no se note que ha sido con esfuerzo, ¿no? Con el mínimo esfuerzo, ¿no? Si ha Que, sido, ha llegado a wow, mí. exacto, y wow, eso fue, yo nací así. Y no, al final eso, ¿qué hace? Que la mayoría de las mujeres se comparen con una idea que no No es, o sea, existe. no, y a lo mejor puede existir, pero esa es una mujer que tiene su femenino en desbalance total. Es una mujer que le da prioridad a todo eso y luego abandona el tema de la maternidad. Ojo, no estoy diciendo que a juro tengas que ser mamá de criaturas, ¿no? Sino de ese sostener y cuidar a otra persona. Tú cuando estás en pareja, si tú te la pasas trabajando y tú quieres ser súper independiente siempre, esa pareja se va a ir, porque va a decir, ajá, ¿y yo como para cuándo? O sea, tú y yo, o sea, ¿como para cuándo? Si quieres estar sola y súper independiente, bueno, me voy y te dejo el camino libre, así de sencillo. Entonces, es una mujer muy masculina. Y una vez más, no quiero que lo vean desde el juicio. Es casi que víctimas, somos víctimas de lo que nos han ido enseñando y de lo que se nos ha ido exigiendo. Pero ahí está el trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú ves, esas son 10 etapas, pero bueno, llega un punto en la etapa de la mujer o de la vida de la mujer que se llama la aridez espiritual, que es cuando dices, wow, mira, aquí tengo todos estos logros, hice todo esto, pero me siento de un vacío, me siento seca por dentro.
es porque estuviste todo el tiempo pendiente del mundo de afuera, del Me hacer, pasó del... eso. Entonces es volver adentro y esas etapas del ciclo, del viaje heroico, ¿dónde terminan? En lo que se llama el matrimonio sagrado del masculino femenino, es decir, volver al balance. No es que tienes que dejar de hacer, es que simplemente tienes que incluir el ser y la pausa y la escucha interior para que puedas sostenerlo en el tiempo. O sea, bueno, todo eso también se ve dentro del programa. Lo que hago es que al final, con la ciclicidad, pues ayudo a que eso lo puedan llevar al día a día, porque bueno, es como una herramienta mensual que nos da la biología, ¿no? De ser mujer. Entonces, importantísimo esto que te digo ahorita, o sea, porque, y ojo, yo también lo viví, yo también cuando arranqué con Proyecto Rubí, yo quería, tú sabes, súper formal, y yo así, pero es que yo tampoco soy así. ¿Sabes? Hasta que llegué al punto de una mujer, porque no tenga las uñas pintadas, no significa que no esté empoderada. A lo mejor es una mujer que y ojo, te lo digo también porque yo voy por ahí un poco, para mí es mucho más importante no pintarme las uñas para no tener tóxicos o bajar el nivel de toxicidad en mi vida y en mi cuerpo, ¿sí? Y estar alineada con mi verdad, que a juro ir a pintarme las uñas porque se supone que eso es lo que hace la mujer empoderada. ¿Me explico? 100%. Entonces, y son cosas, detalles tan tontos, que, ay, qué descuidada, no, no es descuidada, tú no sabes lo que hay detrás y el para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Pero al final, para mí, es ese el verdadero empoderamiento, es estar alineado con tu verdad, que para ti te encanta pintarte las uñas porque... Buenísimo, esa es tu verdad. No dejes de pintarte las uñas si te gusta tanto solo porque yo estoy diciendo que el nivel de toxicidad X. No, no se trata de eso. Se Entiendo. trata de cuál es tu verdad y seguir atrás de eso. De hecho, yo cuando los libros, cuando yo los entrego y les hago una dedicatoria y yo termino, entre comillas, le pongo, yo soy mi verdad y mi propósito mayor. Listo, o sea, yo te estoy entregando, sabes, parte de mí, pero al final cada quien con lo que resuene, ¿no? Pero si no te escuchas, si no haces las pausas, no vas a saber cuál es tu verdad. Y Mira, eso también, ajá, esa sí, crisis sí, bueno, no sé si crisis, no, ahorita mismo lo que describiste del viaje heroico de la heroico. mujer que yo viví, para mí que fue realmente una crisis existencial y al mismo tiempo un regalo, que fue cuando en ese divorcio, justo lo que tú describes, yo estaba allí, era esa, súper buen trabajo, incluso ofertas de trabajo por todos lados, que si me iba a Australia, que si me iba a Argentina, que si regresaba a Panamá, me fui a Australia, me fui a la entrevista en Ontario, que si me voy, que, o sea, era en toda esta energía masculina de todo lo que tenía, pero con un vacío y una tristeza horrible. Y solo empecé a integrar, bueno, hice muchas cosas, muchas prácticas, muchas herramientas, pero algo que a mí me cambió profundamente y que lo menciono porque tú mencionas que para ti puede ser el mandala, para mí me encanta hacer mandalas, pero para mí en ese momento fue el journaling y de hecho yo tengo una línea de papelería de journals y de ahí sale el journal fiel a mi ser, que para mí me tocó ser fiel a mí, a lo que yo como mujer quería y no lo que tenía que era lo que estaba en mi corazón. Y empecé a transformarme y a transformarme en esa versión de misma que yo de verdad era, quería, porque ya eso estaba en mí a través de la pausa. No fue de hacer mucho, fue más bien de pausar y como tú dices, lo que yo llamo acciones de ayuda, la velita, la música, lo que sea que nos dé paz, pero que nos ayude a conectar contigo, con tu corazón. Entonces, pero tú ibas hablando de eso y decías, check, 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 estará yo, estará yo, estará yo. Así que me encanta. Yo puedo hablar contigo 2 horas más. De hecho, esta mañana, antes de grabar, salía a correr y o sea, en mi corrida, en mi cosa, estaba intencionando de cosas que para mí es causa para mi negocio y que hay algo que yo quiero traer. Yo tengo como causa el crecimiento económico y bienestar integral de las mujeres, es decir, hacer crecer negocios, yo me considero una mujer ambiciosa, me rodeo de mujeres ambiciosas, pero que priorizan sus acciones de ayuda, que se priorizan a sí mismas, que se cuidan. Y entre esas cosas que iba pensando cuando estaba en mi corrida, si quiero integrar y traer más el tema de parte hormonal, parte de autocuidado, pero de pausa, no de, y ojo, yo soy súper de hacer ejercicio, pero no es que tengo que hacer ejercicio, no, es que ¿qué necesito? Y conectar contigo hoy y adentrarnos en este tema para mí es de estas señales que venía, ¿sabes? A pesar de que sabía de qué íbamos a conversar, pero de agradecer y de poner personas como tú en mi camino y en la visión. No es casualidad que hayamos conectado, mira que también se me paran los pelos, diciéndote que hayamos conectado
y que nos hayan conectado, porque fue a través de Mari. Lo agradezco enormemente. El mundo necesita de personas como tú que hablen de estos temas, que traigan a la mesa no solamente la teoría y el conocimiento, sino la conciencia, el wake up call. Mira, ojo, ¿cómo estás? Cuestiónate, pregúntate cómo estás, cómo te sientes, qué sientes. Creo fielmente que el liderazgo femenino necesita más de esto, más de pausa, más de cuestionarse para bien. Sabes que te escucho y tal cual, o sea, se me paran los pelos y también el corazón se me pone, se me expande y se me arruga a la vez. Porque si algo me ha pasado en mi camino es el mismo, el cuestionamiento del, ojo, yo sé que esto es muy importante, pero hacer que escuchen y resuenen con el mensaje ha sido cuesta arriba, porque las mujeres hoy en día están muy pendientes de el tacón y estar todo lo que describimos antes de la falsa identidad de mujer empoderada. Y cuando yo les propongo esto, si no me permiten desde un inicio hablar y decirle todo esto que estamos hablando el día de hoy, entonces de una vez lo rechazan. Es como yo estoy inventando, ¿no? Entonces, eso con los años es como, ¿sabes qué? Es importante, es importante. Entonces, sostenerlo, es importante. Yo soy mi verdad y mi propósito mayor. Listo. Y ahora que lo comentas, hace un tiempo, una amiga que ya está en el mundo corporativo, ella me dijo, wow, Yuru, esto hay que meterlo al mundo corporativo, las mujeres en el mundo empresarial es tan importante. Yo le digo, sí, la cosa es que no escucho, o sea, hasta ahora no he llegado, no he logrado el cómo hacer esa llamada de atención para que la gente escuche, ¿no? Lo que sí me propuse de momento es crear un taller que justamente sea para negocios, ¿sabes? Y incluir el tema, todo el tema de la ciclicidad, y tenerlo allí para que, bueno, si quieren para el emprendimiento, el negocio, la empresa, el corporativo, como quieran, ir y facilitarlo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que quiero desarrollar este año para finales de año, porque, bueno, ahorita estoy modo lanzamiento de mi libro todavía. Vamos a dejar todo aquí. El libro, los cursos, la web, todo aquí en la descripción. Sea que nos estás escuchando en Spotify o viendo en YouTube, vamos a dejar todo aquí para que conecten con Yuru, sin duda. Sí, no sé si quieres que lo comente de una vez Sí, sí, también, sí, ¿no? Pero, cuéntanos, ok. sí, todo. Bueno, me pueden conseguir por el Instagram, que es @Proyecto Rubí, a través de la página web, que es proyectorubí.com, o a través del correo electrónico, que es hola@proyectorubí.com. Allí, ¿qué van a conseguir? Pueden conseguir, por ejemplo, el tema del libro, si están en Caracas o en Venezuela, yo se los puedo facilitar y se los hago llegar de manera, o sea, aquí en presencial en Venezuela. Pero en caso de que no estén en Caracas, que entiendo que tu comunidad está toda afuera, pueden conseguirlo a través de Amazon. Ustedes colocan mandalas, conecta con tu sabiduría cíclica femenina y les va a aparecer. Obvio, si están en Estados Unidos, Amazon Estados Unidos, si están en Canadá, Ya yo el lo de pedí. Canadá y así. Ah, maravilloso. Yo quería que me llegara para hoy, pero pero yo lo pedí, así que pronto lo voy a estar Okay. compartiendo igual también. Si están en España, si están en Reino Unido, lo que hacen es buscar en Amazon de su región. De igual manera, dentro de mi página web van a conseguir el link en Estados Unidos para quienes estén allí. O, por ejemplo, hay personas que lo sé, que me lo han comentado, que están en Colombia, lo compraron en Estados Unidos y se los enviaron a Colombia. Y Panamá creo que también funciona así. Sí. Entonces, bueno, sería cuestión de averiguar cómo pudieran llegar para ustedes, ¿no? Eso por un lado, el tema del libro. En la página web pueden conseguir el diagrama lunar, que es un regalo que yo les doy, siempre lo tengo allí libre para quienes van a entrar a mi comunidad o la página web, y lo pueden descargar para que empiecen desde ya a hacer el registro menstrual y ver todos esos cambios. Esto les va a servir a ustedes a empezar a planificarse y a organizarse, sobre todo conocerse. Al inicio me dicen, ay, pero yo tengo que hacer este registro todos los meses. No, es como aprender a manejar. Al inicio estás pendiente de cuánto detalle y se siente muy rígido, pero ya luego lo haces intuitivo y no vas a necesitar el registro menstrual. Esto es algo como para empezar. Allí también van a conseguir lo que es el acompañamiento Mujer Rubí. Está la versión que es acompañamiento como tal, yo lo lanzo una vez al año, este año va a ser a partir de julio, pero bueno, me pueden escribir y cualquier cosa los dejo en la lista de espera. Y es un acompañamiento que dura 12 semanas, donde vemos todo esto que estuvimos comentando hoy, el tema del viaje heroico de la mujer, el masculino femenino, la ciclicidad, herramientas para maternarse. Igual me escriben y yo después cuando ya esté activa, pues el lanzamiento otra vez que hago todos los años, pues le voy a hacer enviar o les envío la información.
También están las sesiones individuales, por supuesto, que pueden optar para ver en sesión la toma de decisiones, porque parece tonto, pero cuando no estás clara o no habitas tu ciclicidad, empiezas a tomar decisiones que luego o sea, por ejemplo, la entrevista era hoy, y entonces vas y asistes a la entrevista, terminas llorando, y el síndrome del impostor, bueno, ok, vamos a sesión y vamos a revisar todo este mapa y vamos a ver cómo estamos, y eso lo podemos hacer uno a uno perfectamente. También tienen la opción de el Mujer Rubí, que es el programa online. Ese es para quienes no desean como tal el acompañamiento, sino que lo quieren hacer a su propio ritmo. Ahí está todos los módulos de las clases grabadas, solo que no tiene las sesiones, obviamente, de como tal de las mentorías, de las meditaciones, sino tiene gran parte, pero faltaría lo que es en vivo y grupal, sobre todo, porque es un acompañamiento grupal, el Mujer Rubí. Entonces, bueno, sería cuestión de que entren a mis redes, a la página web, me escriban, por supuesto, y bueno, por supuesto comentarte que cuando ya esté activo el taller de negocios te lo Por haré saber. supuesto. Y también tengo en mente a finales de este año sacar el taller Madre e Hijas para Okay. facilitar esta información y encuentros también y talleres para que asistan mamás e hijas, obviamente, ¿no? Qué belleza, tienes una causa espectacular, una energía increíble, deseando que todo esto llegue a todas esas mamás, esas niñas, esas mujeres, al corporativo. Está el caso, cuando te escuchaba hablando del corporativo, hay una chica mexicana que yo admiro un montón, se llama Pamela Valdés. Ella tenía una app que se llamaba Big, donde estaban con inversionistas en Silicon Valley y ella vendió esa empresa, al final no le estaba yendo bien y creó entonces una app que se llama Musa. MUSA, que yo utilizo para traquear el ciclo. Ahora, como tú bien dices, utilizando el recurso que tú compartes, es traquear y reconocer tu propio ciclo, que esto es de forma, pues, como un mapeo general lo que puedas pasar en esta zona, en estos ciclos, por lo que yo utilizo en el app que te menciono, pero te quería hablar de ella porque puede ser una referente. Igual, eh, su enfoque ahorita y su causa es traer todo este tema al corporativo, al mundo, a la mesa, y ella que está metida en Silicon Valley es la única mujer desarrollando app con temas menstrual y del ciclo femenino, y habla mucho de cómo eso ha Belleza. impactado la forma que lidera y cómo que invierte. Bien interesante ver el caso de ella. Yo siempre la recomiendo porque la considero una crack, súper buena en temas de negocio y cómo se ha parado enfrente de mesas de hombres inversionistas a hablar del ciclo menstrual. Entonces siento que es una gran referente desde el punto de vista de negocio y liderazgo femenino. Yurubi, ya para cerrar, ¿qué es el éxito emocional para ti y cómo lo vives en tu día a día? Para mí el éxito emocional es literalmente poder habitarme, o sea, habitarme y abrazarme en cada fase, el reconocer desde dónde estoy, ¿sí? Para poder compartirme al mundo, ya sea con mis hijas, con mi esposo, en la comunidad Proyecto Rubí, a invitaciones como esta, porque al final es estar anclada a ti, ¿no? Es como tener esas raíces bien, la mujer árbol, por decirlo de una manera, que lo digo muy desde lo simbólico. De hecho, bueno, aquí una vez más les muestro la portada de todos los mandalas del libro, los hice yo hasta la portada. Entonces aquí ves a ¡Wow! la mujer y ves el árbol atrás y ves cómo le llegan las raíces. Es básicamente eso. Para mí el éxito hoy en día, porque como te decía, al final las metas son más realistas, son más contextuales, ¿no? Son más dónde estoy hoy y si quiero llegar allá, cómo lo puedo aplicar, cuál es el 1% que puedo dar hoy según lo que yo estoy haciendo y lo que quiero hacer y la energía con la que dispongo, ¿no? Con la que tengo disponible hoy. Entonces, para mí es eso, poder habitarme día a día, escucharme y reconocerme como un ser cíclico, sí. Ese sería mi Me éxito. encanta, Yurubi. Yo sabía que nos íbamos a extender un poquito más el tiempo que usualmente tengo para el podcast, pero es que puedo pasar una hora más hablando contigo. Gracias infinitas por ser parte del reto al éxito emocional. Gracias por aceptar la invitación, por el tiempo, por la energía, por todo lo que compartes. Gracias por lo que estás haciendo, por ayudarnos, por aportarnos. A ti que nos estás viendo o escuchando, por amor a Dios, comparte, dale like, comenta, envíale esto a esa mujer, a 5 mujeres que tengas al lado. No tienen que ser emprendedoras, no, mujer, cualquier mujer le va a interesar esta conversación.
que nos permite eso, llegarle a más personas, ayudar a más mujeres, entender nuestro ciclo, conectar con nosotras y sin duda vivir mejor. Así que dale like, comparte, suscríbete, haz todo eso que se tiene que hacer por esta plataforma para que me ayudes a llegar a más personas y que, insisto, el reto al éxito emocional no es solamente una entrevista, que no por demeritar eso, pero es un proyecto social que busca hacer visible esto, los retos, los miedos, las emociones, el conocimiento, el aporte que muchas mujeres están dando en el mundo y que al hacer eso nos ayuda a llegarles a más, a ayudarnos y a cada vez más tener un liderazgo femenino más auténtico, más sano, más realista y en el que tengamos al final del día más paz mental. Así que, Yuru, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo fuerte, apretado y espero verte pronto por allá por Caracas o aquí por Canadá. Maravilloso, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, de Bye. verdad. Chaito, bye.